Solo por hoy estamos llevando la clase teórica, porque lo que vamos a avanzar hoy es, mm, la mayor parte es teórica, ¿ya? Entonces, vamos a pasar clases de laboratorio los días lunes de 13:30 a 16:30. Nos vemos en el laboratorio del área, que está al lado de Decanatura. Y los días sábados, como no hay aula asignada, vamos a trabajar en el aula virtual, como hoy. O sea, las clases van a ser virtuales. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Inge, una pregunta más. Eh, Sí, ¿Nos va a no hay mandar problema, no pregunta. prácticas o algún tipo de tarea, digamos, alguna, no sé, una pequeña página, por ejemplo? Eso lo tenemos que hacer en nuestra casa, ¿no? O todo lo vamos a hacer en las máquinas del laboratorio. Es combinado. Algunas veces ya no nos alcanza el tiempo, entonces es para sus casas. Algunos ejercicios les voy a dar para sus casas, ejercicios, laboratorios para sus casas. Y los otros los vamos a resolver en aula, tanto en aula teórica como en el aula de laboratorio. Ah, está bien, Inge. Yo solo les digo que no se descuiden de sus laboratorios, les ayuda bastante en sus notas. Muy bien. Buenas tardes, Mm, Inge. Una pregunta más tendría. Sobre los choques de las materias. Eso quisiera saber si hay caso de choques de materias sobre algunos estudiantes. ya, eso lo tendrían que solucionar con dirección académica. Con dirección académica tendrían que solucionar, pero en caso de que yo les doy fechas para que vean sus laboratorios, siempre generalmente les
realizando la pregunta. ¿Quién era el último compañero que ha participado? Por favor. Ya no está. Ya, si no me equivoco, me estaba preguntando de que hay estudiantes que están inscritos, pero tienen dificultad de asistir. ¿Esa era la pregunta? Jóvenes, ¿quién era el de la pregunta? ¿Cuál era su duda exacta? No lo he entendido muy bien. Y que creo que estaba con su tema de choque de horarios. Ya, en cuanto a lo que es el laboratorio, si tienen dificultad algunos de asistir en alguna clase, yo voy a habilitar en el Moodle que seguimos teniendo el espacio para la clase virtual. Entonces, ahí yo voy a habilitar. O sea, por ejemplo, hoy me tienen que entregar el laboratorio, ¿no? Entonces, les voy a habilitar el espacio ahí para que puedan subir sus prácticas por Moodle. Si tienen alguna dificultad para presentar, ese mismo día les voy a dar el tiempo para que puedan presentar por Moodle. Ya les voy a hacer una tarea ahí y les voy a habilitar el espacio. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya, antes de iniciar con el tema, les voy a dar estas instrucciones más. Sí, está aquí. Esperen un momento, por favor. Ya, les voy a enviar lo que vamos a utilizar nosotros. Hay herramientas que vamos a utilizar para el diseño de diagramas de flujo. Entonces, es el Flowgorit que les voy a mostrar enseguida. Esas son las herramientas que vamos a utilizar. Ahora les voy a dar las herramientas que vamos a utilizar. Ay, ¿dónde está? Aquí estamos para compartir. Ya, estos son los programas que vamos a utilizar para, para el diseño de algoritmos. Ustedes ya pueden ir instalando en sus equipos los que tengan. Este es el PCInt común que conocemos, ¿no? El otro programa que vamos a utilizar principalmente conmigo, vamos a utilizar este programa. Es el Flowgorit, que me permite diseñar diagramas de flujo, ¿ya? Este tiene, por ejemplo, todas las herramientas que vamos a ir viendo. Y tiene un flujo directo para generar códigos de acuerdo a la sentencia que estemos utilizando. Bien, como les indico, vamos a utilizar también lo que es inteligencia artificial. Entonces, aquí he verificado, todavía no están ustedes en el Moodle, entonces seguramente para la siguiente semana ya les van a habilitar. Bien, bueno, vamos a utilizar, quiero que vayan ustedes creando, los que no tienen una cuenta Google, creen una cuenta Google específicamente para la materia, ¿ya? Vamos a trabajar con este Claude, que tiene su versión gratuita y es una de las
inteligencias artificiales bien interesantes para la materia de programación, ¿sí? Entonces yo les pido que puedan habilitar esto, ¿no? Le podemos hacer alguna pregunta acá. Y bueno, a ver, vamos a realizar alguna pregunta de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Bien, también vamos a utilizar lo que es el DeepSeek. Este es una inteligencia artificial que trabaja también muy bien con lo que es programación básica. Y el chat GPT, el más común que nosotros utilizamos. Bueno, hay gratuito, la versión gratuita para esto también. El 4 igual tiene su versión gratuita. Entonces, estas herramientas nosotros las vamos a utilizar, jóvenes, solo de apoyo, ¿ya? Cuidado ustedes en el examen, vayan y saquen todo del chat GPT. No es correcto eso. Entonces, hay que tener conciencia para utilizar lo que es la inteligencia artificial y debemos cuidar nuestro aprendizaje al utilizar estas herramientas. Bien, entonces les voy a pedir igual, debemos tener mucha conciencia en cuanto a lo que son los exámenes, porque estas inteligencias artificiales se la utiliza para apoyo didáctico para el aprendizaje de ustedes, ¿ya? Entonces voy a utilizar, les voy a explicar desde ahora cómo vamos a ir utilizando, de qué forma va a complementar a nuestro aprendizaje estas herramientas. Hay otras herramientas que me permiten construir la lógica también, que más adelante les voy a ir mostrando. Y no he querido utilizar ni instalar, por ejemplo, el Anaconda. Es un navegador para programadores que también trabaja con inteligencia artificial, pero es un poco pesado. Por esa razón no la hemos instalado en el laboratorio. Vamos a trabajar todo en línea, ¿ya? Entonces, para eso vamos a trabajar con una de las herramientas que nos ofrece Google y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, jóvenes, estas tres herramientas vayan, por favor, habilitando. Si no tienen cuenta, yo me imagino que todos tienen cuenta Google, ¿verdad? Entonces, vayan fijando estas tres herramientas que vamos a utilizar para el apoyo didáctico, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de ética al utilizar lo que es la inteligencia artificial. Algunas veces la inteligencia artificial te puede tomar el pelo, ¿no? Te puede dar respuestas falsas. Bien, entonces sin más que decir, vamos a iniciar con la clase. Estas tres herramientas vayan fijando, luego más adelante les voy a enseñar también dos herramientas más que vamos a utilizar dentro de la materia. Y bueno, entonces continuamos la materia. Este es el tema 1 que lo vamos a ir desarrollando ahora. Voy a darles unos conceptos básicos. Nosotros al resolver problemas en computadora, mm, todos conocemos la estructura de un computador, ¿no? Actualmente todo estudiante universitario de cualquier área, todo empleado público, especialmente estudiantes,
de cualquier área profesional debe aprender y conocer los fundamentos de programación. Recording in progress. Todo hoy en día, las máquinas vienen con softwares programables, ¿no? Entonces es necesario que todos ustedes sepan lo que son los fundamentos de programación para resolver problemas que permitan automatizar procesos usando la computadora. Bien, en diferentes ámbitos, ya sean industriales, como son el de ustedes, educativos, agroindustriales, económicos, políticos, sociales, comerciales, etcétera, es necesario tener el conocimiento de lo que es el programa, de lo que son los fundamentos de programación. Bien, entonces, previo a este conocimiento, debemos conocer o analizar los problemas. Es el primer paso para resolver cualquier desafío con una solución computacional. Esto implica comprender el problema, definir claramente lo que se necesita resolver, identificar los requerimientos, determinar qué datos de entrada son necesarios y qué resultados esperamos al resolver un problema mediante un sistema eléctrico como es el computador. Entonces, ¿qué es la máquina o el computador? Sabemos que es un aparato electrónico que recibe datos mediante ciertas instrucciones, los procesa y estas instrucciones son denominados programas. Devuelven información, mejor dicho, resuelven el problema y nos devuelven resultados. Y esos resultados son denominados salida de datos. Entonces, cuando se ejecuta un programa en computador, el sistema de cómputo internamente trabaja mediante la memoria RAM, ¿sí? Entonces, nosotros cuando ejecutamos un programa en computadora, todos sabemos que este es un sistema de cómputo, ¿no? Que está compuesto por dispositivos de entrada, dispositivos de salida y la unidad central de procesamiento. No voy a entrar a detalle de esto, simplemente mencionarles que esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para resolver problemas problemas reales, ya sean de tipo industrial, de tipo económico, etcétera. Bien. Dentro del sistema de cómputo hay un elemento importante con el que nosotros trabajamos, que es la memoria RAM, ¿sí? Pero también hay la memoria ROM. Esta memoria ROM, que viene con estas siglas, es denominada memoria solamente de lectura. Apaguen, por favor, sus micrófonos. Bien. Entonces, internamente la memoria ROM, que tiene la sigla ROM, es una memoria de solo lectura. Se trata de un círculo integrado que se encuentra instalado en la tarjeta principal, donde almacena información básica. Y la memoria RAM es una memoria de este tipo, es de pieza, que es pieza bastante pequeña,
que se compone de una o más chips y que forma parte del sistema de un ordenador, computador. La memoria RAM, dice, la podemos comparar con una pizarra. Tú puedes escribir y borrar libremente, pero al limpiarla se pierde todo, ¿no? Eso es lo que ocurre con la memoria RAM. La podemos comparar con una pizarra. Podemos escribir y borrar libremente, pero al limpiarla se pierde todo, ¿no? En cambio, la memoria ROM siempre tiene la misma información, no se borra, es solo de lectura. Entonces es importante conocer este componente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos un programa, utilizamos la memoria RAM. ¿Para qué sirve esta memoria RAM? Ejecuta el sistema operativo, carga programas abiertos, guarda datos de uso, documentos abiertos. En este momento estamos utilizando la memoria RAM cuando estoy abriendo un navegador. Procesa información en tiempo real. Es una memoria temporal y volátil. Almacena los datos que el procesador necesita en el momento. Es cuando nosotros utilizamos las variables y reservamos estos espacios en memoria. Bien, algunas características que podemos ir observando. De la memoria RAM, que es la que más nos interesa a nosotros. Es volátil, pierde todos los datos cuando se apaga el equipo. Mientras nosotros estemos programando, introduciendo datos, ahí va a estar funcionando la memoria RAM. Pero cuando apagamos el equipo, se pierde todos los datos. Bueno, necesita energía constante para mantener la información. Otra de las características es rápida, mucho más rápida que el disco duro. Permite acceso directo a cualquier posición en memoria. Nosotros vamos a trabajar con posiciones en memoria. Cuando declaremos una variable de entrada, vamos a reservar una posición en esta memoria. Otra de las características es que es temporal. Almacena datos mientras los programas están en ejecución. Se libera cuando se cierran las aplicaciones, ¿no? Cuando cerramos el programa y no lo hemos guardado, bueno, pues perdemos esos datos. Capacidades comunes, bueno, las capacidades son de 4 gigas, de 8, 16, 32 y 64. Esto es importante, la memoria RAM, porque utilizamos cuando nosotros estamos programando. Bueno, algunos procesos típicos del cómo funciona. Dice, por ejemplo, abres un programa Word, un navegador o un juego. El programa que hace se carga desde el disco duro. En la memoria RAM, el procesador accede a la memoria RAM para ejecutar instrucciones. Cuando guardas los datos, pasan por la memoria RAM al disco duro. Al cesar, la memoria RAM libera este espacio. Al apagar toda la RAM, todo lo que se ha almacenado en la memoria RAM, pues simplemente se borra. Esta memoria trabaja constantemente con lo que es la unidad central de procesamiento, ¿no? Se guarda en memoria los datos
pasa a la unidad central de procesamiento, los procesa y los devuelve también a la memoria para que podamos ver los resultados obtenidos cuando resolvemos problemas en computadora. Las características principales de la memoria ROM. La memoria ROM es solo de lectura. Es no volátil, conserva los datos aunque no tenga energía. Son programas que vienen dentro de los dispositivos electrónicos, dentro de los chips. La información permanece años sin electricidad. O sea, está almacenado dentro de uno de los componentes del computador. Es solo de lectura tradicionalmente. No se puede modificar fácilmente. Algunos tipos permiten reprogramación limitada. Bueno, contiene lo mínimo necesario para encender el equipo. Se ejecutan antes que cualquier otro programa. ¿Dónde encontramos la memoria ROM? Principalmente está en el BIOS del sistema de cómputo, en las rutinas de arranque, en los ports, en dispositivos también firmware del celular, sistema básico de calculadoras, microcontroladores, en consolas como cartuchos de videojuegos, en las tarjetas de los juegos, ¿no? Viene incorporado dentro del hardware. Sí, y podemos ver, ¿no?, en qué dispositivos diferentes podemos encontrar la memoria ROM y la memoria RAM. Bien, esto ya les expliqué. ¿Por qué es importante conocer la arquitectura del computador para nosotros? Porque nosotros, al resolver un problema, siempre vamos a trabajar con dispositivos de entrada, proceso y salida. Siempre vamos a trabajar con dispositivos de entrada, proceso y salida. Mediante los dispositivos de entrada, vamos a introducir los datos o los valores para una variable. Esos datos se van a procesar en la unidad central de procesamiento, ¿no? Llega a la memoria le entrega a la unidad central de procesamiento. Esto lo ejecuta mediante la unidad aritmética lógica o la unidad de control. Una vez resuelto el problema, el CPU o la unidad central de procesamiento, CPU, lo devuelve a la memoria. Y mediante un dispositivo de salida, podemos visualizar el resultado del problema. Entonces, por eso es necesario conocer la arquitectura del computador. Siempre al resolver un problema mediante algoritmos o mediante un sistema de cómputo, vamos a trabajar en entrada, proceso y salida. ¿Quién me permite introducir datos al computador? Un dispositivo de entrada. ¿Sí? En este caso, para nosotros siempre va a ser el teclado. Mediante el teclado vamos a introducir datos. Esos datos son recibidos aquí en la memoria y la memoria los entrega aquí a la unidad central de procesamiento, que es el CPU. Entonces, si es una operación aritmética, lo va a resolver la unidad aritmética lógica, conjuntamente con la unidad de control. Una vez resuelto, procesado esa información, lo va a devolver los resultados aquí a la memoria.
Y la memoria, mediante un dispositivo de salida, que en este caso para nosotros va a ser pantalla, vamos a ver los resultados. O sea, vamos a sacar de esta memoria mediante un dispositivo de salida, ¿no? Por eso, cuando se construye un algoritmo, vamos a hablar siempre de entrada, proceso y salida. Bien. Entonces, esa es la forma de trabajar con un sistema de cómputo cuando nosotros resolvemos problemas. Entrada, proceso y salida. Eso tienen que ir memorizándose. Entrada, proceso y salida. Bien, en este gráfico podemos hablar de lo que es un software. Un software es la parte lógica del programa. Para nosotros son los programas de arranque. Cuando nosotros encendemos el computador, estamos manejando un software de sistema que puede ser un sistema operativo, ¿no? Y también hay sistemas, software de aplicación, que son aplicaciones de usuarios, son aplicaciones que nosotros vamos a utilizar para construir nuestros algoritmos. Y también hablamos de software de programación, que son los lenguajes de programación o son los entornos de desarrollo. Por ejemplo, se ha hablado de Anaconda hace rato, que es un entorno de programación, ¿no? Y los lenguajes de programación, la que vamos a utilizar, les dije Python, que ya ah, la anterior gestión, bueno, y la anterior gestión han analizado en esto del contenido y han concretado de que debemos llevar Python. ¿Por qué? Porque es un lenguaje bastante accesible, es un lenguaje abierto, es un lenguaje donde la codificación es más corta y más fácil de realizar. Bueno, esos son los tipos de software que les he ido mencionando. Software del sistema, que son los sistemas operativos, las que nos permiten arrancar el computador, que son Windows, los Android, Linux u otros sistemas operativos. Drives, controladores, utilitarios, también son software de sistema. Se consideran software de sistema. Bueno, no voy a ahondar en este tema, simplemente un repaso. Los software de aplicaciones son ofimática, los navegadores en Internet, multimedias, educativos, diseños, videojuegos, programas financieros o sistemas financieros. Bueno, según la licencia hay software libres, hay software gratuitos, hay software comerciales y software sobre servicios también. Los softwares de programación son los lenguajes de programación. Y nosotros vamos a trabajar con Python, ¿no? Python ha ido generando bastantes versiones. Entonces la que vamos a utilizar es el 3.0. Hay bastantes lenguajes de programación. Lenguajes de programación de bajo nivel son los más antiguos, de alto nivel, los de web para base de datos, los gestores de base de datos para móviles. Estos son los softwares de entornos de desarrollo. Y tenemos varios entornos del desarrollo. Acá no está el Anaconda, que es uno de los mejores que se maneja desde el año pasado. Bueno, las unidades de almacenamiento ya lo conocemos, ¿no? Más que todo hoy en día manejamos lo que es la nube. En la nube tenemos un drive en la que guardamos todos nuestros documentos, ¿no? Y bueno, las unidades de almacenamiento se clasifican en kilobytes, en megabytes, en gigabytes, en terabytes, etcétera. Bien, estas son las equivalencias de lo que es el almacenaje, ¿no?
Podemos medir nuestra información en bytes, en kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes. Son las capacidades en las que podemos manejar la información. Bien, a lo que nos interesa. Ahora sí, vamos a definir lo que es una variable. Lo que es una variable. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué nos interesa de la arquitectura de un sistema de cómputo? Nos interesa cómo se procesa nuestra información, cómo nosotros vamos a introducir nuestros datos, cómo se va a procesar esa información y cómo vamos a ver los resultados mediante un dispositivo de salida. Bien, entonces vamos ahora a definir lo que a nosotros nos interesa. Lo que nosotros vamos a utilizar en nuestros programas son las variables y las constantes. Las variables y las constantes. Entonces veamos qué es una variable. ¿Qué es una variable? Bien, vamos a definir lo que es un dato. Los datos son los objetos principales sobre los que opera una computadora. Sin datos, una computadora no va a operar, ¿no? Entonces necesita, es como el alimento que tiene para poder procesar estos datos y devolvernos la información. Bien, entonces hablamos principalmente de lo que son las variables. Una variable, una variable es un contenedor que almacena un valor que puede variar a lo largo del programa. Se asigna un nombre descriptivo y un tipo de dato. Entonces, esta variable en sí es un espacio en memoria. Y de lo que yo les hablaba de la memoria RAM, cuando nosotros declaramos una variable, está reservando un espacio en memoria, ¿sí? Entonces, una variable, por eso se dice que es un espacio en memoria de la computadora, destinado a que almacenar un dato que puede cambiar durante la ejecución del programa. Pero, ¿qué es un dato? Un dato, por ejemplo, puede ser un valor, como lo estamos viendo ahí en ese gráfico. Un dato, puede decir Carlos, o 100, o 20. Por sí solo no tiene significado, simplemente es un dato. Aquí, por ejemplo, 10 puede ser 10 años, 10 kilos, simplemente es un dato. Entonces, podemos pensar en una variable como una caja etiquetada donde guardamos información o datos. Es un espacio donde se guarda algo. Puede ser un número, un nombre, etcétera. Esa es una variable, ¿sí? Por ejemplo, estamos comparando con una caja etiquetada. Sus características de esta variable. Tiene un nombre, tiene un identificador único para referirnos a este dato. Tiene un valor. Es el dato que se va a almacenar en esta variable.
Y el tipo de datos se define qué tipo de información contiene. Puede ser numérico, puede ser de tipo texto, de tipo booleano, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de los tipos de datos. Estos tipos de datos se clasifican, por ejemplo, en numéricos. Los numéricos pueden ser de tipo entero, decimal, de tipo carácter, por ejemplo, o de tipo cadena. Pueden ser de tipos booleanos, ¿ya? Entonces, esta variable almacena datos y hay tipos de datos. Dice 6 modelos.
Recording in progress. Continuar, entonces estamos en la definición de lo que es una variable, ¿ya? Una variable es como una caja etiquetada, que dentro de esta caja se guarda tipos de datos. Esta variable tiene un identificador único para referirse al dato. Entonces, no debemos olvidar que esto es un espacio en memoria dentro de un computador. Tiene un nombre al cual se le denomina identificador único, que se refiere al dato. Tiene un valor, es un dato almacenado. Y este dato puede ser un dato numérico, puede ser entero o real, puede ser un dato de tipo carácter o cadena. Estos son los alfabéticos, dígitos especiales. Esto es, por ejemplo, una cadena. Tiene 24 caracteres, esto tiene 22 caracteres. Los tipos de datos pueden ser booleanos o lógicos. Son aquellos que solo tienen dos valores. Pueden ser verdadero o falso, ¿no? Y estos son los tipos de datos que generalmente utilizamos. Puede ser entero, cadena, entero largo, real, etcétera, ¿no? Entonces, esos tipos de datos se almacenan en esta variable. El tipo de dato define qué tipo de información contiene los números. Por ejemplo, la variable puede tener un tipo de dato de tipo cadena, de tipo real, de tipo booleano, puede ser de tipo real, puede ser de tipo cadena o puede ser de tipo entero. Eso es lo que se almacena dentro de una variable. Y estas cajitas son espacios en memoria. Son espacios en memoria que puede cambiar durante la ejecución del programa. Los valores pueden cambiar durante la ejecución del programa. Aquí tiene 10, más adelante puede tener 20, ¿no? Este 10 puede ser reemplazado por 20. Muy bien, esas son las características de lo que es una variable. ¿Qué es una constante? Una constante es un espacio en la memoria que almacena un valor que no puede cambiar durante la ejecución del programa. Es como un valor estático, ¿no? Una vez que se asigna un valor, este permanece fijo e inmutable, dice, ¿no? Entonces, igual reemplaza a una cajita, ¿sí? Tiene un nombre, tiene un tipo de dato, solo que esto es fijo. Si tiene 18, el valor de 18, que es la edad, el nombre de la constante es edad, y tiene el valor de 18. Y esto no cambia durante la ejecución del programa, permanece estático con ese valor. Permanece estático con ese valor. ¿Cuáles son sus características? Tiene un valor fijo, no se puede modificar después de su definición. Nombre descriptivo, identificador que representa el valor. En este caso es la edad, ¿no? En esta variable. Seguridad evita cambios accidentales en valores importantes. Es un valor fijo. Una constante puede tener el tipo de dato real, entero, cadena. Puede tener un tipo de dato booleano que solamente admite falsos y verdaderos. Puede tener un tipo de dato de tipo carácter, que solamente hace referencia a un carácter.
Entonces, esos son los tipos de datos que almacena una variable y una constante. Muy bien. Diferencia entre constantes y variables. Bien, característica, variable y constante. Valor. Puede cambiar durante el programa. El valor de una variable puede cambiar durante la ejecución del programa. Pero el valor de una constante es fijo, no puede cambiar. Esa es la diferencia entre lo que es una variable y una constante. Declaración. Estas son las formas de declarar dentro de un lenguaje de programación. El Python, por ejemplo, no necesita declarar de acuerdo a lo que usted maneja dentro del programa, asume inmediatamente qué tipo de dato es. Estos son algunos lenguajes de programación. Uso típico. Datos que varían. Pueden ser contadores, acumuladores, valores fijos. Puede ser el valor pi, el IVA. Flexibilidad alta, nula, no es flexible, es fijo el dato, no se puede cambiar. Riesgo puede modificarse, sí, no se puede modificar. Bueno, algunos ejemplos de constantes y variables. Este es un valor fijo para la variable a, que es 5, un entero. La variable pi, por ejemplo, no cambia, 3.1416 es la variable del exponente 2.7182. El año puede ser 2019, 2029. Variables son datos cuyo valor pueden cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, el año de nacimiento, el sueldo de un empleado, la nota de un estudiante, algunas variables X, Y o Z. Muy bien, ¿qué son los contadores, los sumadores y los multiplicadores? Un contador es una variable que incrementa o decrementa su valor en una cantidad fija. Ese es un contador. Un contador es una variable que incrementa o decrementa un valor en una cantidad fija. Entonces, ustedes no tienen que olvidarse qué es un contador. Un contador siempre se va a incrementar en una unidad fija. Puede ser en 1, en 2 o en 3. Se inicializa normalmente en 0. Aumenta o disminuye en una unidad. Cuenta ocurrencias, iteraciones o elementos. ¿Qué son los sumadores o acumuladores? Un sumador o acumulador es una variable que va sumando valores variables para obtener un total acumulado. A diferencia del contador, que suma en 1, el sumador puede sumar cualquier valor. Generalmente el sumador inicializa en 0. Acumula sumas diferentes de diferentes valores. Es útil para calcular promedios o balances. ¿Qué es un multiplicador? Como su nombre lo indica, ¿no? Multiplicador o acumulador multiplicativo es una variable que va multiplicando valores sucesivamente. Se inicializa normalmente en 1 o en 0, porque cualquier número multiplicador por 0 da 0. Entonces, el multiplicador siempre se va a inicializar en 1, nunca en 0, como el acumulador. Su característica principal es inicializarse en 1, acumula productos de diferentes valores,
útil para factoriales, cálculo de factoriales, potencias, intereses compuestos. Eso es lo que es un contador, un sumador y un multiplicador. Muy bien, algunos ejemplos que tenemos aquí en Python, por ejemplo, lo maneja de esta forma un contador. Aquí tengo un ejemplo que un contador se incrementa en una unidad, puede decrementarse en una unidad. Y aquí hay un ejemplo que no, algunos todavía no saben hacer un programa, pero simplemente voy a mostrar quién es el contador. Por ejemplo, el contador de pares, dice, no, se inicializa en 0. Y aquí se incrementa en 1, este contador. Ese es el contador. Así funciona el contador. Tiene un valor inicial y tiene un incremento. Puede ser en 1 o en decremento. Ese es un contador. Bien. Entonces continuamos. ¿Qué es un sumador? Este es un sumador. Es un acumulador que inicia en 0. Y ese acumulador va incrementándose en valores. Va incrementándose en valores. Este valor puede tomar cualquier valor. A ver, aquí identifiquemos al acumulador. Total de ventas, ¿no? Va a calcular el total de ventas aquí, inicia en 0. Total de ventas va a ser igual al total de ventas. Esto refiere al valor anterior de total de ventas, que es 0 en la primera ejecución, más la venta. ¿Sí? Aquí se introduce lo que es la venta. Aquí están las ventas totales. Entonces se está yendo sumando estas ventas. La primera vez la venta es 150, la segunda 230, 75, 310 y 95. Entonces está sumando valores diferentes, está acumulando valores diferentes. Ese es un acumulador en un programa. Luego tenemos los multiplicadores. Esto generalmente se utiliza para calcular el factorial o las potencias. El multiplicador siempre inicia en 1, siempre. No puede iniciar en 0 porque son productos. Si aquí iniciamos en 0, aquí vamos a multiplicar 0 por este valor. Entonces siempre y toda la vida nos va a dar 0. Entonces no va a ir acumulando esto nada. Entonces siempre el multiplicador inicia en 1. Muy bien, aquí identificamos un multiplicador, está calculando el factorial, por ejemplo. El factorial empieza en 1. El factorial es un multiplicador. Y aquí está acumulando la multiplicación factorial, va a ser igual a factorial por i. Y este i cada vez va a tener diferente valor, ¿no? Entonces, ese es el multiplicador. Bien. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos que utilizamos en programación es la suma x más y para algoritmos. Vamos a utilizar de esta forma, ¿no? X, la suma de x y y. Menos es la resta. X menos y, la resta de x y y. Multiplicación, x por y. Multiplicación de x y división. Cociente de x por y. El módulo
Esto quiero que se memoricen. El módulo es el resto de una división entera y se escribe A módulo B. Es el resto de X por Y. Perdón, es el resto de A por B, sería aquí, ¿no? A por B. División entera es la división entera. A división entera B, A división entera B. Potencia. Este sombrerito que vemos aquí, nosotros vamos a utilizar como potencia en algoritmos. A, potencia B. Este es incremento. El incremento en una unidad lo podemos utilizar de esta forma. X más más. O equivalente X va a ser igual a X más 1. El decremento X menos menos. O el equivalente es X igual a X menos 1. Va decrementando. Muy bien. A ver, yo estoy adicionando algunos términos más aquí. Esta es la jerarquía general de los operadores aritméticos. Cuando tenemos una expresión algebraica, siempre vamos, ¿no? Primero, paréntesis, corchetes, llaves. Multiplicación, división, módulo. Suma y resta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto lo puedo escribir como A por A menos 5 por B por C. Esa es la expresión aritmética. En esta expresión, o en esta fórmula aritmética, la expresión sería X por X más Y por Y. A más B dividido entre C menos D. Ahora, esto utilizando las jerarquías, por ejemplo, puedo evaluar esta expresión X. ¿Cuánto será el valor de X aquí? 12 por 2 más 5. Primero siempre lo que es la multiplicación, división. Si hay paréntesis, primero eliminamos paréntesis, corchetes y llaves. Dentro de eso, suma, resta o módulo. Al final es suma, resta, ¿verdad? Entonces, en la jerarquía, primero es producto. Producto, multiplicación, división y módulo. Entonces, lo que hacemos es multiplicar primero 12 por 2, 24, más 5 me da 29. Ahora, si esto aquí utilizamos paréntesis, primero lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces 12 mantengo por, resuelvo lo que hay dentro del paréntesis, que sería 7. 12 por 7, 84. Son distintos estos dos, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta lo que es la jerarquía de operadores. Son resultados diferentes porque aquí hemos utilizado paréntesis. Ahora, al evaluar esto, fíjense que tengo aquí división, tengo multiplicación y tengo suma. División, multiplicación y suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a resolver antes? Si tengo de misma jerarquía, que es aquí división y multiplicación, como en este caso, de misma jerarquía tenemos. Primero es multiplicación y luego división. ¿Cómo resolvemos eso? Siempre de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Entonces, los operadores de izquierda a derecha, ¿qué tenemos en izquierda? Tenemos división. Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir esto, porque son de misma jerarquía con producto. Entonces, ¿cuál de los dos primero?
Primero lo que está en la izquierda. 48 dividido entre 2, 24. Por 3 más 7. Y todo esto me da 79. Ahora, primero, ¿qué voy a hacer? Por jerarquía, primero la multiplicación. Más 7. ¿No? Y me da 79. Ahora, quiero que me atiendan bien. Esto el operador módulo que vamos a utilizar bastante. Retorna el residuo de la división o el resto de la división entera de dos números. Por ejemplo, si yo tengo 75 módulo 2, ¿a qué será igual? Entonces voy a dividir 75 módulo 2. 75 módulo 2, ¿a qué será igual? Entonces tengo que pensar en la división entera, ¿no? División entera, aquí. A ver, aquí se los voy a hacer. Aquí es 75 división entera 2. ¿Esto a qué es igual? ¿A qué será igual esto? No es una división normal, esta es división entera, no es esta división con reales, ¿ya? Esta es división entera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo dividir esto. A ver, 75 dividido, a ver, se los voy a hacer aquí. Bonito. Con esto. 75 dividido entre 2. ¿A qué es igual esto? ¿A qué será igual? 75 dividido entre 2. A ver, vamos a tener 3, digamos, ¿no? 3 por 2, 6. Al 7 me da 1. Bajo el 5, así dividimos, ¿no ven? Aquí es a 7. 7 por 2 es 14. Al 15 me da ¿cuánto? 1. Listo. Entonces, ¿qué es el 7 división entera? Había sido 37. 37. Pero ahora el módulo que será igual 7 módulo 2. Módulo 2. Es al resto de la división. Entonces había sido igual a 1. ¿Están atendiendo? Entonces pregunto. 13 módulo 5. ¿A qué será igual? A ver, alguien que participe. ¿Dónde están? ¿Quién quiere participar? 13 módulo 5, ¿a qué es igual? A 3, Inge. 3. Es el resto de la división. A ver, 18 3. módulo, a ver,
2. ¿A qué será igual? ¿Quién quiere participar? Cero. Cero. Cero, Inge. Muy bien. 0. ¿Quién ha participado? 77 módulo 10. ¿A qué es igual? 7. 7, Inge. Luis 7. Leonardo. Sebastián. A ver, está muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces estamos claros con el módulo. Está muy bien. Han entendido el operador módulo. Ya, continuamos. Operadores relacionales que también vamos a utilizar en la construcción de algoritmos. Igual. A es igual a B. Diferente, este operador vamos a utilizar para diferente, tienen que ir memorizándose. A diferente de B. Mayor que, esto ustedes ya lo conocen. Menor que, mayor igual que, menor igual que. Igual, diferente, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Esos son los operadores que vamos a utilizar en la construcción de algoritmos. Operadores lógicos. Los operadores lógicos básicos son 3. A ver, tenemos el ilógico, el o lógico y la negación. Entonces, igual, doble ampersand significa el ilógico. El o, 2 barras. En algunos programas que vamos a utilizar solamente es una barra, pero estos son los comunes, ¿ya? El operador y, el operador AND, el operador o OR, el operador de negación. Esto es de lógica. Ustedes han aprendido en lógica este tema en álgebra, ¿no? Álgebra 1. A menor que B y B menor que, digo, B mayor a 0. Entonces depende, ¿no? Si es verdad o es falso. A distinto de 0 o B mayor igual a 5. Aquí, por ejemplo, distinto de A. Bien. En las tablas de verdad, por ejemplo, en las tablas de verdad, el 0 equivale a falso, el 1 equivale a verdadero. Entonces tendríamos estas tablas de verdad. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, falso, verdad, falso. P y Q. P y Q es verdad cuando ambos son verdaderos. En los demás casos se hace falso. En P, O, Q es el O lógico. Es falso cuando ambos son falsos y en los demás casos son verdaderos. O la otra regla es que es verdad cuando ambos son verdaderos o uno de ellos son verdaderos. En los demás casos, falso. Distinto. Negamos P. Lo que es verdad se convierte en falso y lo que es falso se convierte en verdad. Esos operadores lógicos también vamos a utilizar en programación. Bueno, se da una regla jerárquica de operadores relacionales y lógicos. Evaluamos distinto, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual, distinto, menor igual, ilógico o lógico.
Bien, primera prioridad se considera paréntesis, corchetes, llaves. Segunda prioridad, potencia. Tercera prioridad, multiplicación, división. Cuarta prioridad, división entera, módulo. Quinta prioridad, suma, resta. Sexta prioridad, los operadores de desigualdad. Séptima prioridad es AND, octava OR y novena NOT. Ese es el resumen de prioridades que se utiliza. Bien, ahora definimos lo que es un programa. ¿Sí? ¿Qué es un programa? Entramos ya a la parte conceptual de lo que corresponde a la materia. Fundamentos de la programación. Bueno, la programación es el proceso por el cual un programa se escribe en un lenguaje de programación. Se prueba, se depura y se mantiene. En diversas actividades se realizan tareas repetitivas, diversos cálculos, almacenar información que es importante para instituciones públicas o privadas como ser universidades, aduanas, hospitales, etc. La computadora ofrece en el manejo de la información ¿qué debemos manejar? Información precisa, rápida, y el computador debe tener una gran capacidad de almacenaje. En ese sentido, definimos lo que es un programa. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones. Estas son las instrucciones. Es un conjunto de instrucciones internas ordenadas, escritas en algún lenguaje de programación y ejecutadas en la computadora para resolver problemas. En términos simples, es un conjunto de instrucciones internas que tienen un orden y están escritas en un lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí es una instrucción, estoy declarando una variable de tipo entero. Acá estoy sacando un mensaje, es una instrucción para sacar un mensaje para el usuario. Aquí estamos leyendo un dato para la variable edad. Estamos haciendo una comparación, estamos mostrando resultados, ¿sí? Entonces, eso es un programa, es un conjunto de instrucciones internas y ordenadas que son escritas en un lenguaje de programación. Estas instrucciones ordenadas, como indicamos, viene pues de la construcción de algoritmos. Es lo que vamos a pasar enseguida a resolver problemas con algoritmos. Bien, ese es un programa, un conjunto de instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación. Este conjunto de instrucciones son internas, deben ser ordenadas de forma lógica, son escritas en un lenguaje de programación y ejecutadas en un lenguaje de programación. Muy bien, vamos ingresando ahora a la estructura de un programa. Cuando nosotros construyamos un programa, siempre vamos a hablar de entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Esa es la estructura de un programa. Cuando yo les hablaba de la arquitectura del sistema de cómputo, el sistema de cómputo mediante un dispositivo de entrada recibe datos. La unidad central de procesamiento procesa la información mediante la unidad aritmética lógica y la unidad de control. Este es el CPU,
¿no? Y bueno, eso es guardado en una memoria, les había dicho, ¿no? Y a partir de un dispositivo de salida mostramos ese resultado, sacamos de memoria. Entonces, en ese sentido, se construye un algoritmo en entrada, proceso y salida, ¿no? Entrada de datos, necesito sumar tres números. Entonces, necesito estos tres números. Pero como tengo que sumar tres números, cualesquiera, utilizo estas variables. Las variables de las que yo les hablé, que son unas cajitas, les muy bien, continuamos, continuamos, no se duerman. Ya. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? Cuando yo les hablo de variables, son estas las variables. Son espacios en memoria. Cuando ya construimos el algoritmo, hay que declarar estas variables. Al declarar, estamos reservando espacios en memoria para A, para B y para C.
Cuando de este teclado introducimos datos, vamos a introducir 13 para A. 13 se va a almacenar en memoria para la variable A. 17 se va a almacenar en memoria para la variable B. Y 10 se va a almacenar en memoria para la variable C. Y luego, eso se almacena en memoria RAM. Y la memoria RAM le entrega al CPU, a la unidad central de procesamiento, al CPU. Como esto es suma mediante la unidad aritmética lógica del procesador, realiza este cálculo, ¿no? Va a sumar 13 más 17 más 10 es 40. En una variable S que la vamos a declarar igual al inicio del algoritmo, vamos a almacenar la suma de A más B más C. Esta flechita significa almacenar. Esta suma lo voy a almacenar en S. Eso significa que también vamos a utilizar como igual. Por ejemplo, el PCInt utiliza flecha y también utiliza igual. El flowgorit que nosotros vamos a utilizar siempre utiliza la igualdad, pero esta igualdad no significa igual, significa que se va a almacenar esta suma en esta variable S, ¿ya? Entonces lo que está haciendo dentro de la unidad central de procesamiento. Y eso lo guarda en S, en memoria. Y entonces mediante un dispositivo de salida vamos a sacar y mostrar lo que hay en S. Y lo que hay en S es 40. De esa forma se construye un algoritmo en... Bien. Esa es la estructura general de un programa, de un algoritmo, de un diagrama de flujo o pseudocódigo. Etapas de desarrollo de un programa. Estas son las etapas generales de un programa, ¿sí? Esas son las etapas generales de un programa. Muy bien, la primera etapa es el planteamiento o requerimiento del problema. Luego hacemos el análisis del problema, hacemos el diseño del algoritmo, ¿ya? Entonces, para el diseño del algoritmo nosotros vamos a utilizar el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Luego pasamos a la codificación de este algoritmo y vamos a utilizar un lenguaje de programación, en este caso Python. Dentro de Python se hace la compilación y la ejecución. Se verifica cuando nosotros vamos ejecutando el programa, verificamos, vamos introduciendo datos. Si hay errores, se depura, ¿no? Y se hace el mantenimiento. Luego la documentación es la impresión o bueno, sí, la impresión de los códigos, ¿no? Y de todo, la etapa de análisis, de codificación, de diseño, todo eso es la documentación. Se tiene que documentar la resolución de un problema para el usuario. Muy bien, aquí vamos a quedar. Pero fíjense que yo les he indicado que voy a ir incorporando inteligencia artificial, ¿ya? Previo a eso, no sé, tal vez algunas personas no tienen computadora en sus casas, lo pueden trabajar desde su celular también, pero esto es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Han entendido? ¿O estoy hablando solita como... A ver, hemos quedado aquí. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Bien, Entonces, creo que se dio. vamos a hacer una pequeña retroalimentación aquí con inteligencia artificial, ¿ya? Por eso yo les digo, hay que tener ética en manejar lo que es la inteligencia artificial. Tiene que ser para reforzar nuestro conocimiento,
No es para ir, copiar y decir ya esto y no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no ve? Entonces les había indicado que podemos utilizar el Claude o el DeepSeek. El DeepSeek o finalmente el ChatGPT, pero el ChatGPT ya ha quedado atrás, ¿no ve? A ver, vamos a utilizar el Claude. Le voy a decir que tengo este contenido que ya he avanzado. Ustedes tienen que hacer esto para retroalimentar. Voy a enviarle, a ver, desde acá. Análisis de problemas, tengo esta unidad. Hasta aquí hemos avanzado, ¿no? Porque algoritmos vamos a entrar recién. Programas, fase de resolución, análisis, diseño. A ver, hasta ahí voy a enviar. Un rato me voy a desconectar con esto. Déjale. Un momentito, vamos a utilizar las tres inteligencias. Los que tienen computadora pueden ir practicando, pero los que no tienen lo vamos a hacer igual en el laboratorio. Pero lo pueden hacer con sus celulares, como les indico, ¿no? Lo pueden hacer con sus celulares. Aquí yo ya lo había realizado, pero lo vamos a volver a hacer. Voy a trabajar con el plan gratuito. Los que quieran trabajar con el plan paga también lo pueden hacer, no hay problema. Tiene más posibilidades los planes paga. Ay, ¿dónde están? Quiero compartirles esto. Aquí está. Ya. Miren que le voy a enviar mi contenido hasta aquí porque hasta aquí hemos avanzado, ¿no ven? Desde acá hasta aquí. Y voy a preguntar porque es un repaso que vamos a dar ahorita. Inge, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, dime. Inge, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial como Gemini o Gemini? Es igual importante, te da resultados, pero no te da tan así tan puro para la programación. Pero igual da. Lo podemos probar con ellos también. Ahorita con ellos también vamos a probar. Mira, que le estoy Eso, diciendo, tengo este tema, le estoy enviando, ¿ya? Mm, el tema uno, ¿no ve? Análisis de problemas. Y le estoy indicando que tengo introducción a los conceptos fundamentales, que habla de variables, multiplicadores, etcétera. Bueno, esto es mi nombre que no tiene por qué estar. Ya, y le digo, ¿no? Y voy a poner, tengo este contenido de mi primer tema. Puedes actuar como mi tutor inteligente para retroalimentar para retroalimentar. Ya, lo mismo voy a mandar a los demás. Voy a copiar esto entonces.
Ya, estoy con Claudia, ¿ya? Y vamos a ir respondiendo si es que han entendido. Igual te va a mostrar el mismo contenido. Dice, vamos a repasar el contenido de tu primer tema, dice, con explicaciones claras. Y aquí lo más importante te muestra, ¿no? Del tema. Dice dato, información. Te muestra, ¿no? ¿Qué es dato? Un dato es un valor aislado, sin contexto ni interpretación, te dice. Por ejemplo, dato puede ser 25, Juan o true, pero no tiene un significado. Ahora te dice que es información. Es el resultado de proponer e interpretar uno o varios datos dándoles significado. Por ejemplo, al 25 le está dando significado. Dice, no, Juan tiene 25 años. Ya es eso información, porque relaciona los datos y les da sentido. Idea clave, te está dando aquí una idea clave. ¿Qué son los datos? Los programas reciben datos, los procesan y generan información. Lo que yo les hablaba, ¿no ve? Entrada, proceso y salida. Ahora les habla de lo que es variable y constante. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, edad es igual a 25. Edad 26. Puede ir cambiando cuando se esté ejecutando el programa. Constante. Espacio también en memoria cuyo valor no cambia una vez definido. ¿Sí? Pi, por ejemplo, es un valor constante. Y mira, te está dando una retroalimentación clara, ¿no? Y te da reglas. Dice, si el valor varía, es variable. Si es constante en el tiempo, como pi, es constante. Sumadores. Aquí les dice que es un sumador, les da ejemplo que es un contador, que es un multiplicador. Operadores. Aquí te está dando también lo que son los operadores aritméticos, ¿no? Las jerarquías. Bueno, los operadores aritméticos que tenemos, no está dando jerarquías aquí. Las relacionales, los lógicos. Aquí te está mostrando que igualdad es asignación, no es la igualdad, ya lo manejamos de esta forma, ¿no? Acá como dice doble igual. Esto es asignación. Y bueno, aquí les da algunos ejemplos, tipos de variables, variables enteros, dice que son estos, tipo real o flotante, de tipo carácter, de tipo cadena, de tipo booleano, ¿no? Y se maneja como string, por ejemplo, cuando ya estamos programando. Y mira, te está diciendo que quieres que te arme para autoevaluarte, dice. Entonces, en esto es donde vamos a ir trabajando. Punto de repaso. La secuencia lógica de tu tema forma la base de todo algoritmo. Primero, identificas el dato. Decides si va en una variable o en una constante. Defines tipos de datos y las operaciones para construir expresiones que alimenten contadores, sumadores, multiplicadores dentro de los algoritmos. Tienes que darme una a ver, ¿quieres que te arme un mini quiz, dice, interactivo para autoevaluarte o prefieres que resolvamos juntos un par de ejercicios prácticos, por ejemplo, algoritmo que sume números, números u otros que calcule, para aplicar constantes variables? Todavía no, porque no hemos hecho todavía algoritmos, ¿no ve? Entonces le diremos que sí, que arme un mini kits interactivos para autoevaluar. Eso vamos a copiar y le voy a decir sí. Sí, hazme un mini kit interactivo para autoevaluarme.
Ay, caramba. Y hasta le puedes pedir que te lo haga en un juego, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora yo voy a ir aquí al DeepSeek, voy a hacer lo mismo. Ay, no. Ahí está, te está armando el mini kits. Le voy a enviar yo este mismo. Ay, caramba. A las otras inteligencias. Alguien preguntaba, ¿no? Porque están acostumbrados, por ejemplo, con el Gemini. Lo mismo le voy a mandar, lo mismo le voy a mandar al chat GPT y a ver a Gemini. A ver, este es, bueno, en su versión gratuita, porque no tengo ninguna en compra, a excepción del Claude. A ver, veremos qué es lo que te lo ha hecho aquí. Ahí está, mira, ¿cuál de las siguientes opciones presenta mejor el concepto de información? A ver, vamos a ir participando. Mire, 7 preguntas ha hecho. A ver, vamos con el primero de la lista. Franz, responde la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el mejor concepto de información y no solo dato? ¿Cuál es, Franz? Franz, Milton. ¿Cuál es la respuesta correcta? Primero. Ya, muy bien. Sí, correcto. ¿No? Primero mi micrófono. Está muy bien. Ahí vamos a seguir respondiendo. Adonai, ¿qué características distingue a una constante de una variable? A ver, lee cuál de las respuestas es correcta. La segunda. Ya, muy bien. Siguiente, ¿no? Les da un repaso de todo lo que hemos ido hablando. Ahí está. Ariel, en un algoritmo que cuenta cuántos números negativos se ingresan, ¿qué instrucción es típica de un contador? ¿Cuál sería el contador? Weimar, no está Ariel. Choque Molinedo, nadie. Oye, me he desconectado. Daniel, ya. A ver, fíjense, Weimar, ¿cuál es No, Weimar? creo que Mollinedo en sí. Choque Molinedo. Sí, ¿Cuál es la respuesta? de esto sería contador más uno, y creo que le entendí, ¿sí? ¿Este? Sí, sí. Ya, correcto. Siguiente. ¿Cuál debe ser el valor inicial de un multiplicador o acumulador de producto antes de entrar al ciclo? ¿Con quién estamos? ¿Quién quiere responder? Uno. Bien. El cero, Inge. De un multiplicador. Está bien el 1. ¿Cuál de los siguientes es un operador relacional? Fácil, ¿no ve? ¿Cuál es?
¿Quién quiere responder? Eric. El II. ¿Cuál de los siguientes es un operador relacional? ¿Esto? Y, Eric. mayor igual. Ya, muy bien. Este es. ¿Qué tipo de dato usarías para almacenar el resultado de la pregunta? ¿Es el número es par? ¿Qué tipo de dato? A ver, ¿con quién? ¿Con José Luis? José Luis, Juan Ronald, Kevin. A ver, alguien que responda. Inge es booleano. Inge, creo que es el booleano. Booleano, Inge. Inge. Booleano, Es- booleano, Inge. ya. Sí, booleano, Inge. Uh, ¿Quién era? Ve. Oye, Leonardo, yo he Leona- dicho primero. Ya he dicho Leonardo. primero, Inge. Ya he dicho primero, ¿Quién? John Inge. Sebastián, Inge, yo he dicho primero. No, Ese Leo se ha Inge. copiado. Inge, ya he dicho Tramposo. primero. Ya he dicho booleano primero, ahí, Inge. Ya, ¿quién era el que está? Ah, yo, Sebastián. Inge, yo Sí, era John primero. Sebastián, le dice, se ha copiado Leo. Inge, desde hace rato estoy levantando la mano incluso. Y ni uno me Ya, hace ya, ya, los dos les voy a poner por esta vez porque no he Para, visto. para otra pregunta era mamón Leonardo. Ya, Leonardo. El último. ¿Cuál es el valor inicial correcto para un sumador? Cero. ¿Quién era? Luis Enrique. Luis, Inge, Luis. Luis. Muy bien, correcto. Ver resultados. Incorrecto también. Todos se han sacado buena nota. Los que han respondido. Y así podemos ir retroalimentando, jóvenes. No es para copiar lo que le pides a la inteligencia y ahí te olvidas, ¿ya? Ahora vamos al DITSIP. Con esto voy a terminar. Fíjense, el DITSIP igual les responde. Ay, este te ha respondido. Claro, largo. Ya, mira, aquí te analiza mucho mejor. Mira, datos versus información, ¿qué es? Te da ejemplos, qué es un dato, variables constantes, los cajones en la memoria, mucho mejor les explica, les está explicando aquí el DITSIP. Idiomas, herramientas y las frases. Fíjense, les da mucho más detallado aquí respecto al tema, que es sumador, contador, multiplicador. El reto para ti, dice. Mira qué variable y tipos de datos usarías para guardar las clasificaciones y el promedio. ¿Qué constantes podrías definir? Y aquí hay, ¿no? Igual, para retroalimentar. A ver, veamos el chat GPT que me da. Y aquí me da directamente ejemplos, ¿no? Miren. Y es más concreto el chat GPT. Aquí está el Gemini. Alguien estaba preguntando por el Gemini. Igual te responde. Miren, está. Igual te da preguntas para que puedas repasar. Muy bien. ¿Les parece bien que interactuemos así con las dudas, no ven? ¿Está bien? ¿Qué opinan, jóvenes? Está súper, Inge, Inge, que súper, sabe, súper. le entiende mejor, Inge. Ya, entonces todas las clases vamos a incorporar este semestre inteligencia artificial. Ya, igual, cuando digamos un algoritmo no lo pueden hacer, se quedan con dos instrucciones, ya no saben qué hacer, eh, les ayuda la inteligencia artificial, pero tienen que tener conocimiento, ¿no ve?
Bien, quedaremos aquí, jóvenes. La siguiente clase, el sábado, vamos a pasar igual de forma virtual. El lunes ya vamos a estar en laboratorio, ¿ya? Estoy pidiendo que nos den acceso a Internet para que podamos trabajar también de esta forma. Entonces, en esta semana voy a concretar todo eso y nos vemos en la siguiente clase. Tomen siempre apuntes, jóvenes, ¿ya? Tomen apuntes eh, de lo que estamos avanzando. Por hoy, la tarea va a ser esto. Prueben con DeepSeek, con ChatGPT, qué preguntas están respondiendo, eso me muestra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les da tres preguntitas el DeepSeek. El Gemini, no sé cuántas preguntas les dio. Ay, no, no, no. A ver, ya, esa tarea de exploración hagan esta semana. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Ah, espérenme un ratito, un segundo, espérenme, porque tengo que ver quiénes se han quedado hasta el final. Capturar, esperen un rato, no salgan todavía. Ahora sí, hasta luego, jóvenes. Nos vemos el sábado. Hasta luego, La Inge. amiga se cuida. Pregunta. Luego dije, Ya, me están preguntando si hay tarea. La tarea es eso, explorar. Lo que hicimos en Claude, lo mismo hagan con DeepSeek, con ChatGPT y con Gemini. Inge, eso en un cuadernito lo vamos a anotar y le vamos a pasar por foto. ¿Cómo vamos a Sí, entregar sí, el ingreso? capturen nomás, capturas nomás. Ah, Hagan solo capturas capturas de nomás. pantalla. En un documento PDF me lo al envían. WhatsApp en Sí, general. a mi interior por el momento, al interno, porque no está habilitado el Moodle todavía. Al interno Inge, nomás ¿hasta qué día tenemos tiempo para entregarle? hasta el viernes, sí, hasta el viernes. Ya, Inge, gracias. Un último favor, Inge, lo que hemos avanzado lo ha mandado al grupo, ¿verdad? De las diapositivas. Sí, para sacar las preguntas de ahí y hacerlo con las IAs. Ay, 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 ay. Sí, he mandado el contenido, con el contenido pueden trabajar, pero también si quieren la Sí, diapositiva se los voy a colgar. ya, gracias, Inge. Le voy a decir al Pues, ChatGPT que saque preguntas del contenido. Inge, Ya, él ya. solo pide preguntas y respuestas, Inge. Solamente lo que les va, como nos ha dado ahora, no ve preguntas, solamente todo eso, esas pantallas lo capturan. Ya, Inge. Aquí, por ejemplo, nos ha dado la respuesta, ¿no ve? Así, esta última captura nomás del trabajo. Pero obvio que ustedes tienen que repasar toda esta parte, ¿no ve? Esto para responder. Inge, ¿puedes repetir en cuáles IAs vamos a preguntar? En este DeepSeek que ya no se ha mostrado, ¿no ven? Pero aquí le pueden preguntar. Aquí dice, si das tu respuesta, puedo corregirte y guiarte. Hasta, mira, te está dando tres preguntas nomás. Luego el ChatGPT que no todos conocemos. Y luego el Gemini, alguien estaba preguntando por el Gemini también. Solo de los Si Que, no tres, les, ¿verdad, Inge? si no una les da pregunta. pregunta, ¿cómo? Una pregunta. ¿Se puede usar Cloud?
claro. Ya, ya. Ya, hasta ahí nomás. Ya está entrando algoritmos. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Sábado 7:30. Bien, Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Hasta luego. Muchas gracias.